Polígrafo de la Estrella de Panamá. También. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy quiero saludar con mucho agrado a la ex procuradora de la Administración y también ex Harina Anticorrupción que nos acompaña en el Polígrafo. Quise invitarla a doña Alma Montenegro de Fletcher porque en este momento en donde la situación de la justicia, la corrupción y todo el ambiente que se vive en el país está tan convulsionado, pues pretendo de que ella ponga los puntos en las íes para conocer qué es lo que se puede hacer y hasta cierto punto, bueno, yo no sé si se va a atrever a decirme quién tiene la razón. No sé si se va a atrever, por eso lo digo en forma de invitación. Gracias, doña Alma. Bienvenida. ¿Cómo no, Adelita? Me da un gusto estar nuevamente con usted en otro programa. Gracias, de verdad. Doña Alma, estamos frente a una crisis institucional de la justicia. Tenemos un ministerio público que se queja de amenazas de sectores poderosos a sus fiscales y que le impide investigar hechos fundamentales en cuanto al tema de Odebrecht para combatir la corrupción y descubrir la verdad de lo que ocurrió. Y por otra parte, tenemos una justicia que reclama investigaciones no tan bien hechas por parte del Ministerio Público, un órgano judicial con esas exclamaciones no como tales, pero así los dejan ver en los fallos. ¿Qué está pasando? Dame un diagnóstico, sí. a ver. Mire, Adelita, en la estructura del Estado democrático, y nosotros nos preciamos de que estamos viviendo en un régimen democrático, la administración tiene tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué pasa? Esto, de acuerdo con nuestra Constitución, con todas sus reformas, la Constitución de 1972 habla, y basada en la Constitución de 1946, que estos tres poderes deben de actuar en armónica colaboración. Pero eso se ha vuelto una armónica complicidad. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que dentro del sistema de escogencia, tanto del Ejecutivo, del Legislativo, como del Judicial, entran una serie de componentes y irregularidades que provocan en un momento dado que la independencia de estos órganos no sea realmente efectiva. Y por razón de la falta de educación política y falta de educación ciudadana de nosotros, los que formamos parte de la ahora llamada sociedad civil. Correcto. Entonces, al momento en que se producen las elecciones, por ejemplo, del presidente y del órgano legislativo, entonces privan otros intereses. Otros intereses y otros factores. Bueno, ese es un diagnóstico bien conocido. Ahora en el problema en que estamos, producto de todo ese arrastre que usted muy bien señala, pues tenemos una justicia sumamente cuestionada, una ciudadanía que no cree en nadie, porque no saben quién creer realmente, y una crisis seria que puede desembocar en situaciones tal vez incontrolables. Sí, porque hay que reconocer que a ese panorama, y aunque en las estadísticas que mencionan los organismos internacionales, Panamá tiene un crecimiento, y usted como periodista lo debe saber, que se dijera, pero en Panamá, con este crecimiento, no debería haber pobreza. Y en este país, yo diría, antes eran 3 países, ahora yo creo que son 4 países, en donde hay una gran desigualdad. Y eso lo reconocen organismos como la CEPAL. Yo creo que ya están apareciendo en organismos de Naciones Unidas, las Naciones Unidas, el BID, todos estos organismos internacionales reconocen que en este país hay pobreza y que hay una gran desigualdad. ¿Qué pasa? Esto es aprovechado por el sistema que propicia que el proceso electoral se maneje a base de las contribuciones
particulares que reciben los partidos políticos. Y eso, aun cuando en la ley electoral, hasta donde recuerdo, se le da un subsidio a los partidos políticos, no se han regulado adecuadamente que se prohíban o se controlen las contribuciones privadas. A ver, doña Alma, para centrarnos un poquito más en un tema que es muy sensitivo. ¿La procuradora hizo bien o no al hacer ese pronunciamiento y decir que se está viendo amenazados sus fiscales por estos grupos económicos o judiciales, empresariales, de los bancos? ¿Hizo bien o no en hacer eso? Mire, de acuerdo con mi opinión muy personal, la procuradora lo que hizo fue una advertencia. Pero sin decir nombres ni nada y sin dar una solución. Exacto, porque es que, ¿qué es lo que pasa, Adelita? Mire, la estructura de nuestro sistema jurídico se presta para que se negocien los recursos y las posibilidades de las investigaciones. Le explico. Hay normas jurídicas que hay que cumplir. Sí. El Ministerio Público tiene que cumplir con lo que ahora mismo tenemos el sistema penal acusatorio. ¿Y qué ocurre? Que asimismo, como existen normas que tienen que ser aplicadas, hay normas que si no hay una aplicación responsable, hay una omisión. Se puede incurrir en una omisión. Y eso entonces provoca que la Administración de Justicia quede realmente en un disparadero. A ver, voy a hacer la pausa, pero al regresar me gustaría que me diga por qué la procuradora entonces no abre un proceso por obstrucción a la justicia a estas personas que están presionando a sus fiscales. ¿Qué le impide a ella hacer eso? Porque recuerde lo siguiente, Adelita. El Ministerio Público forma parte del órgano judicial, pero el Ministerio Público no decide las controversias ni las investigaciones. Pero si están presionando a los fiscales, el fiscal no puede abrirle una investigación a la persona que lo está cuestionando o amenazando por obstrucción a la justicia. Yo pienso que en este caso ella está consciente de que no se van a resolver los problemas en el Ministerio Público porque a la postre esto tiene que llegar al órgano judicial. Y en el órgano judicial son otros los poderes que se imponen. ¿Cómo cuáles? Al juzgado de circuito lo revisa el superior. El superior. Y luego la corte. Al superior a la corte. O sea, y si toda esta estructura está en un comportamiento, no sé ni cómo llamarle. ¿Tenebroso? En un poco claro, poco claro, poco jurídico, porque siempre hay salidas. Para eso sirven los abogados y en este país cada vez nos preocupa más la actuación de nuestros colegas, los abogados. Vamos a hacer la pausa, doña Alma. Regresamos enseguida para hablar acerca más de la situación de la Corte Suprema de Justicia y de los juzgados del segundo tribunal, etcétera. Enseguida, regresamos. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Con gusto les recuerdo que puede ver este programa por streaming a través de Cable Onda Go. Doña Alma, realmente el problema está en el órgano judicial, estoy hablando de los juzgados hasta llegar a la Corte Suprema, o en que las investigaciones del Ministerio Público carecen de sustento para poder ser calificadas como tales. Hay varias de las que los fiscales no están respondiendo tal vez a los términos de investigación o creen que por fuerza los jueces van a tener que extenderles el plazo. ¿En quién está la debilidad? En la necesidad de la supervisión del superior. En toda la administración de justicia hay disposiciones en donde se queda claro que el superior jerárquico del inferior tiene la obligación de
revisar, fiscalizar, llamar la atención y asegurarse de que el inferior está cumpliendo adecuadamente con sus competencias. Pero eso sucede en ambos sectores. Es cierto, es cierto. Asimismo, en el órgano judicial, el superior jerárquico tiene la obligación de revisar y supervisar. Si es necesario, abrir los cajones para ver qué expedientes se han guardado para que prescriban. Pero, doña Alma, y en el otro lado, ¿no vemos a un presidente activo llamando a la procuradora también? Bueno, es que eso forma parte de nuestro sistema político, en donde se concentra en el Ejecutivo un gran poder. Y ese es el sistema democrático que rige en nuestro país. Pero eso no es una armónica colaboración. Yo no lo veo así. Estoy de acuerdo, no lo es, porque la administración pública establece la capacidad de cada órgano de cumplir con su deber, y el que se excede o el que omite o el que no cumple no está realmente asumiendo sus tareas. Usted fue Sarina Anticorrupción y sabe perfectamente que el caso Odebrecht puede llevarse los premios del mundo en cuanto a una buena investigación que se debe de hacer para lograr realmente una satisfacción de que se ha cumplido con la investigación de justicia. ¿Usted tiene fe o considera que va a haber certeza del castigo en el caso de Odebrecht, pero en todos los sectores, no solamente en la administración Martinelli? Mire, eso sería lo ideal, Adelita. Pero usted lo ve así. Yo comparto con usted ese deseo, pero yo soy realista. Mientras no se dé una decisión del ciudadano que entienda que mientras no se supervise y no se fiscalice la actuación de los funcionarios públicos, estos que tienen deberes concretos que están contenidos en las leyes, se seguirá dando el abuso, porque es el sistema político el que se presta para este tipo de distorsiones. Yo entiendo entonces que no es así, o sea, que usted ve que no se va a dar esto de una forma tan prístina. Mire, yo soy optimista. Yo siento que la procuradora hizo una advertencia y que ella, a sabiendas de que el Ministerio Público no es el que decide, a sabiendas de que no hay leyes perfectas y que no hay funcionarios que tengan suficiente conocimiento de la envergadura de su responsabilidad para cumplir, y haya que supervisarlos. Y eso entonces es una cosa que ella debe de atender para que no exista ninguna duda, ni falla que permita. Sí, hay una gran perdón, que termine la idea. Perdón, que no haya ninguna posibilidad de que por una falla técnica se caiga un proceso. Bueno, es que a eso iba. Hay una gran controversia por el fallo de la magistrada Ángela Russo en el caso de los radares. Y la magistrada lo que vio es que ya la fiscal había excedido el término de investigación, a pesar de que se le había dado un plazo de 8 meses. Y en ese momento, pues no indagó a uno de los principales en el caso. ¿Usted cree que ese fallo está dado en derecho o es de la idea de que realmente ahí hay algo hocus pocus? Mire, en la Corte? No me atrevería a dar un juicio definitivo sobre eso. Creo que el sistema de justicia tiene fallas estructurales. O sea, hay un detalle que es innegable. Hay poderes aquí económicos, poderes políticos, poderes fácticos que inciden en toda la administración de justicia. Es decir, aquí en este país se le imponen las penas más duras al sector de la población que cae en delitos de poca monta. En los de alto perfil no estamos siendo tan diligentes. Exactamente. Y yo siento que en este caso lo que hay que procurar es hacer la fiscalización
del cumplimiento de las investigaciones para que no se den esas fallas. Pero debería ser una fiscalización independiente. No, no necesariamente, tiene que ¿Quién ser la la ve? del superior. Pero entonces otra vez volvemos a lo mismo. No, porque Si el mire, superior de la corte es el que vigila al inferior y así ya asado, entonces vamos a terminar haciendo lo que el criterio del superior quiere y no va a haber independencia en los juzgados. sí, lo que ocurre es que los poderes económicos aquí son muy fuertes, Adelita. Aquí hay delitos de carácter económico. Pero en todas que- partes los poderes económicos son fuertes, no podemos seguir escudándonos en esas cosas. Sí, pero falta los principios de integridad Entonces, y los valores que deben de regir en la actuación de los funcionarios del sistema de justicia. tenemos funcionarios que den esa integridad. Yo, mire, hace tiempo que no visito los juzgados porque nunca ejercí la profesión, pero la información que tengo por el conocimiento de algunos es que hay funcionarios del sistema de justicia que están interesados y están comprometidos en aplicar la ley. Pero ¿qué ocurre? Que si el modelo del superior Lo que no da estamos un hablando. ejemplo de integridad, de honradez, de compromiso con la justicia, entonces usted sabe que la educación en muchísimas ocasiones, si encuentra un buen modelo, funciona. Si no, hay fallas. Y en este caso, en el caso de Panamá, yo siento que hay una falla estructural. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con la decisión que hubo cuando se aprobó el sistema penal acusatorio de hacer un programa de selección Y la carrera estricto? judicial la selección de esos jueces quedó en nada, Quedó en en nada. puro papel. Exactamente. Entonces, yo no veo que eso contribuya con una justicia íntegra, por más que yo aprecie a cualquier persona que trabaja dentro de ahí, porque sé que hay gente muy valiosa. Exactamente. Mientras no se resuelvan esos problemas, siempre habrá fallas que serán censuradas por toda la ciudadanía. Pero no podemos seguir así, doña Alma. No debemos Estamos de al seguir borde, así. estamos no al debemos borde. de seguir así porque el pueblo, el ciudadano está No sabemos en quién creer. realmente cansado. No. Está, hay una expresión muy, muy panameña, está harto. Está harto, por no decir la otra. Vamos a hacer la segunda pausa, no se vaya. Recuerde que este es un contenido único que puede ver en forma exclusiva a través de Cable Onda Go. No se vaya, una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Estamos conversando con doña Alma Montenegro de Fletcher. Ok, hemos conversado acerca del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, pero también no nos hemos referido a los factores que mencionó la procuradora que le están haciendo mella en sus investigaciones, que es el sector económico. Si viene siendo, es un sector muy poderoso en el país. Yo le voy a decir una cosa, doña Alma. Yo le voy a dar la oportunidad para que usted me diga qué opina de eso. Pero poderes económicos hay en todo el mundo. Y en todo el mundo hay delitos de cuello blanco. No es que Panamá es el único. Pero yo veo que en muchos otros países estos delitos sí tienen certeza del castigo. Y en Panamá no. En la mayoría de los casos no está teniendo. Entonces explíqueme. ¿Usted qué influencia ve del poder económico, hablando del sector empresarial, y de los bufetes de abogados más reconocidos del país, que también tienen sus influencias dentro de la Corte? El sistema social está regido por normas jurídicas que son aplicadas y se le aplican a la sociedad en su conjunto. Generalmente, los poderes económicos, como usted lo ha mencionado, y es cierto, los bancos, las grandes corporaciones empresariales, los grandes bufetes de abogados, realmente tienen un entramado en donde el negocio es tener grandes ganancias a costa de cualquier cosa.
Y si pueden torcer un fallo, lo hacen. Si lo pueden torcer a base de presión, de temor ¿O de dinero? o de dinero, mire, yo a veces me preguntaba, pero ¿cómo es posible que se den estos casos tan burdos en donde haya un fallo claramente antijurídico, como por ejemplo el caso que acaba de plantear el gerente del Banco Nacional y que yo di una opinión sobre eso porque tuve algo que ver cuando era procuradora de la administración, en donde es un atraco a una entidad que usted, yo y las demás personas aportamos, como es el Banco Central, que es el Banco Nacional. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Que por la connivencia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia se condena al Banco Nacional a pagar en exceso. En exceso. Y eso... Claro, uno se queda atónito, dice, ¿qué es lo que habrá pasado ahí? Entonces... Pero, ¿qué pudo haber pasado, según usted? Mire, allí, en mi concepto, queda la conciencia de los magistrados que aprobaron ese engendro jurídico. ¿Cómo se puede investigar un caso de esos? Ya no se puede, porque no, en realidad... pero otro caso que esté parecido. Es decir, es que era lo que usted mencionaba, aquí en este país hay poderes económicos muy fuertes de los bancos, de las corporaciones, de las firmas de abogados. Pero también debe de haber gente con integridad. Yo no estoy dispuesta a pensar que todas las personas que están manejando la justicia, espero no estar equivocada, no tengan un gramo de integridad. Porque usted póngame a mí o a quien sea, que tengan un poquito de valor o principios y pueden ofrecerme lo que quieran. A mí eso no me hace nada. Exactamente. En principio, esos son los valores que debían de privar en la actuación de todos los funcionarios, no solamente de la Administración de Justicia. ¿Están ahora en funciones o no? Yo creo que hay funcionarios probos, hay funcionarios honestos, pero falta que se le dé seguimiento a esa educación y formación. ¿Son la mayoría o la minoría de esos funcionarios? Ay, yo soy optimista, Adelita. Yo creo Véamelo, que forma en realismo. Déjeme el romanticismo a un lado. Dígame la forma realista de las vainas. Mire, yo creo que en realidad falta mucho, porque es que no ha habido un proceso de fortalecimiento. Toda la formación que se le debe dar para el nombramiento de los funcionarios en la Administración de Justicia no se ha cumplido. El presidente de la Corte no ha podido, ni los magistrados de la Corte no han podido justificar cómo para llenar esas más de 600 funcionarios públicos en el sistema penal acusatorio, que no haya sido posible armar un programa de capacitación para la selección adecuada. Y esos son los funcionarios que están administrando justicia. Doña Alma, ¿la Corte tiene derecho a cambiar de opinión sobre un mismo asunto? En cosas muy puntuales, en un fallo decir, bueno, realmente excederse del asunto pues no es gran vaina, no es gran cosa, no altera lo actuado por la Fiscalía, pero en otro decir no, cuando se pasó ya no se puede considerar lo actuado. ¿Tiene derecho a cambiar de opinión la Corte? Mire. Tomando en cuenta que es una jurisprudencia de experiencia y de consulta. Voy a tener que hacer una parte, hija. Mire, Adelita, cuando los romanos inventaron el ordenamiento jurídico, y antes lo hicieron los griegos para darle sostenibilidad a la sociedad, para que no fuera la ley de la selva, establecieron normas, ¿no verdad? Y los romanos fueron los creadores del derecho civil, del derecho romano y de las ramas del derecho más importantes. Pero asimismo, como crearon las normas, crearon otras normas. Por eso el sistema está viciado. El sistema social, el social jurídico,
está viciado porque se prestan para todas estas componendas. Y la única forma sería que el ciudadano reaccionara para entender que si él no demuestra que está preocupado y que está dispuesto a cambiarlo, no hay remedio. Por eso nosotros siempre hacemos un llamado a la necesidad de la educación ciudadana. Claro. Para que el ciudadano entienda que si él no se involucra y no cambia lo que y que participe en política para no escoger gente que no va a querer este país como lo debemos de querer todos. Me deja hacer una última pregunta, George. Pero mire, hágame una calificación del 1 al 10, siendo el 10 lo mejor. La ejecución de la procuradora, ¿cómo es? Del 1 al 10. Yo creo que ella podría merecer de mi parte una calificación de 7. ¿Y del presidente de la Corte? Yo diría de 5. De 5. ¿Y del presidente en la misma categoría? No me haga esa pregunta. No le hago la pregunta. Bueno, pero si se atreve a dar algo ahí por ahí, ¿de qué sería? ¿Reprobado? Menos de 5. No, es decir, el presidente debe de cuidar al país, debe de no embarcar al país en las aventuras estas como la que ha hecho con el ISIS, que está reprobado poniéndola ya, lo reprobó. en peligro. Bueno, doña Alma, no tengo mucho tiempo más, pero yo quiero agradecerle muchísimo su participación, sus puntos de vista y la docencia que ha dado en el polígrafo. Muchísimas gracias. La orden siempre, Delita. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima vez. No se lo pierda. Polígrafo de la Estrella de Panamá.